amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos directamente desde la Ciudad de México. Recuerden, todos los viernes estamos aquí en Tertulia Nocturna de 7 a 8 de la noche. Son las 7 de la noche con 8 minutos. Y bueno, amigos, precisamente estamos iniciando este programa desde la Ciudad de México. Recuerden, pues, que este proyecto 2013 es visto en más de 70 países en todo el mundo y sobre todo en Europa en estos momentos, que pues nos está viendo aproximadamente un promedio de 60 países. Queremos en primer lugar saludar a Canadá, Inglaterra, Francia, Japón, en África y en Sudamérica. Bueno, pues ahí tenemos este contacto con ustedes. Y bueno, amigos, pues iniciamos. Ustedes saben que todos los viernes de 7 a 8 de la noche, Tertulia Nocturna pues hace comentarios a la noticia. Y bueno, lo primero que tenemos es, iniciando en la Ciudad de México, uno de los elementos más interesantes que quiero mencionar. El domingo pasado en el periódico La Jornada, en el suplemento cultural, pues apareció el área del estridentismo, y este es uno de los grandes movimientos que se dan en México y en el mundo entero. El estridentismo, bueno, pues tiene una serie de personajes sumamente interesantes que han manejado este hecho, sobre todo Germán Liz Arzubide, al que tuve la gran oportunidad de conocer en un programa de televisión, y con el tiempo ha pasado, pues resulta de que teniendo unas actividades en el INAPAM, el Instituto Nacional para los Adultos Mayores, pues se encontraba un día platicando precisamente de Germán Liz Arzubide. Tuve la oportunidad de conocer a su hija y posteriormente a sus hermanos y a los hijos de Germán Liz Arzubide. Y bueno, pues lo tenemos en la página número 7 de esta sección dominical de La Jornada, donde aparece precisamente todo lo que acontece, y voy a mencionar algunos aspectos importantes de lo que es el estridentismo. Dice: Marco Antonio Campos es el escritor y quien realiza este trabajo, y dice: debo decir con algún orgullo que uno de los primeros libros colectivos de las ediciones de Punto de Partida de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo trabajaba entonces como redactor, Evodio Escalante, participó con su primer poemario, Crónicas de Viaje. Publicaron también en ese tomo Luis de Tavira, José de Jesús San Pedro y José Joaquín Blanco. Era 1975. Escalante nació como poeta y creí entonces que solo iba a ser poeta. En 1979, sin embargo, nos sorprendió a todos como ensayista con un libro hondamente maduro, José Revueltas, una literatura del lado moridor. Desde entonces su coterráneo José Revueltas ha sido para él una figura tutelar y no la ha abandonado nunca. Tengo la impresión de que por un lado Revueltas lo llevó también a la filosofía, en especial a la lectura de Hegel y de Marx. Y por el otro, su labor docente lo condujo a los estructuralistas, a quienes confieso sin mis limitaciones, cuando los leo me veo un bostezo tras otro. Bueno, evidentemente los estridentistas fueron uno de los grandes movimientos. Quiero mencionar a uno de los personajes. Dice así: Urbe es el poema por excelencia, no solo de él, sino del grupo, y cada vez que lo leemos no deja de cautivarnos su imaginativa novedad. Está de más decir que Manuel Maples Arce, 1898-1981, además de fundador y cabeza, fue el mejor poeta de este grupo con su grupo. Sus principales compañeros poetas en la aventura y el viaje relampagueante en aquellos años 20 fueron el poblano Germán Liz Arzubide, 1898-1998. Germán Liz Arzubide logró cumplir exactamente 100 años de su vida y dejó una serie de escritos verdaderamente extraordinarios, porque él es el primer estridentista que escribe los relatos de Emiliano Zapata en su momento. Él es el primer escritor, antes que Jesús Otelio Inclán, en Zapata, que escribe posteriormente, pues, investigadores norteamericanos que llegan a realizar algunos trabajos de la biografía de Emiliano Zapata. El potosino Salvador Gallardo Dávalos, 1893-1981, el veracruzano Miguel Aguillón Guzmán, 1898-1995. Dice, en su libro Elevación y caída del estridentismo, que versa sobre esta vanguardia,
la más visible de México como grupo en el siglo anterior, Evodio Escalante, demuestra que las descalificaciones que hacían algunos miembros de los contemporáneos desde los años 20 a sus integrantes que se han repetido como cantilena o tabarra, palabras más, palabras menos, hasta nuestros días, ya por mala fe, ya por ignorancia y ya por pereza. A mí me llamó mucho la atención en el momento que leí este documento, porque Germán Liz Arzubide, siendo un hombre de los estridentistas, tiene una serie de aventuras históricas que ojalá y sería oportuno que los conocieran en el mundo entero. Germán Liz Arzubide es llamado por el Libertador de América, en donde él va directamente a Nicaragua, porque se decía que los Estados Unidos habían invadido Nicaragua y habían invadido Venezuela. Entonces Germán Liz Arzubide es llamado por los sindicatos de Nicaragua para que vaya él a hacer un rescate de una bandera norteamericana que habían tomado precisamente los sandinistas. César Augusto Sandino es el Libertador de América, él tiene la oportunidad de conocerlo, llega precisamente a Nicaragua y Germán Liz Arzubide rescata la bandera norteamericana, la trae a México y de México ya se había conocido que Germán Liz Arzubide en su momento era uno de los grandes del movimiento estridentista. Germán Liz Arzubide recibe órdenes de llevar esta bandera norteamericana a Alemania y tiene que pasar por Estados Unidos. Lo que hace él, se pone un abrigo fingiendo que tenía gripe, se pone cebollas en las axilas, empieza a sudar de una manera con aromas muy característicos de esto, y llegando a la aduana no lo revisan, llega a Nueva York, tiene la oportunidad de llegar a Nueva York el 4 de julio, en el momento de la propia independencia norteamericana, y él en un acto que podemos considerar de los más sublimes, Germán Liz Arzubide coloca la bandera en el hotel donde estaba hospedado y por lo tanto cuando llegan a revisarlo a la habitación del hotel, porque ya la policía sabía que él llevaba la bandera y entonces él la había colocado en una portabanderas y no se dan cuenta, se retira la policía, él mismo va y se la vuelve a colocar, sale directamente de los Estados Unidos y llega a Alemania, donde presenta la bandera y se da a conocer al mundo entero que los Estados Unidos habían invadido no solamente Venezuela, sino Nicaragua también. Esto le cuesta a Germán Liz Arzubide, que no puede regresar por los Estados Unidos, él se va a Rusia, los sindicatos lo protegen y después de 4 años vuelve a regresar al país. Este es uno de los grandes elementos que se da con la vida de Germán Liz Arzubide dentro de los estridentistas y además él hace una serie de escritos muy importantes que se dan a conocer en el mundo entero. Por lo tanto me pareció estos comentarios, espero en algún momento tener la oportunidad de invitar a los familiares de Germán Liz Arzubide para que nos vengan a contar la vida de este gran personaje que debía de conocerse en forma bibliográfica, la vida de Germán Liz Arzubide. Bueno amigos, pues esto es parte de este comentario en jornada semanal en donde la sección de cultura nos permite conocer el hecho del estridentismo. Muchos de nosotros no sabíamos ni siquiera qué era el estridentismo, que son escritos, son poemas, y es una lucha muy importante que se da. Luis Buñuel también fue estridentista. Hace poco salieron una serie de reportajes en televisión española hablando de lo que era el estridentismo, que tuvo un auge muy importante de 1917 hasta 1948 prácticamente, porque es un concepto filosófico en el mundo entero. Bueno, pues también tenemos otro problema que se ha estado dando y nos llama mucho la atención. Esperemos que el maestro José Luis Cuevas se reponga de toda esta problemática de enfermedad. Sin embargo, pues sabemos que cuando hay personajes de trascendencia, como lo es el maestro José Luis Cueva,
pues ha salido en los periódicos un poco la información después de la muerte de Berta. José Luis Cuevas vuelve a casarse y bueno, pues parece que hay problemas al interior de la familia porque él estaba hospitalizado, no se le permitía a las hijas de José Luis Cuevas asistir permanentemente a verlo y hay una discusión, y voy a leer en la sección de Cultura del martes 16 de abril, dice: no es una riña familiar, peligra la vida de un hombre. Jimena, hija de José Luis Cuevas, interpondrá una segunda demanda para que se les permite estar con el pintor y escultor y supervisar quién le dará atención médica. Evidentemente, pues lo que está sucediendo, pues son estos elementos de las economías. Y en la sección cultural pues aparece Berta, la primera esposa de José Luis Cuevas, madre de las hijas de José Luis Cuevas, quienes pues han tenido problemas muy serios por la cuestión de la herencia que se tiene sobre José Luis Cuevas. Él vuelve a tener segundas nupcias con una pintora también, Beatriz del Carmen Cuevas. Después de que el pasado domingo no se le permitió ver a su padre, Jimena y María de José Cuevas, dos de las hijas del pintor y escultor mexicano José Luis Cuevas, su otra hija Mariana, quien reside en Estados Unidos, decidieron interponer una segunda demanda, esta vez en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que se les permita tener visitas a solas con su padre, así como ver y supervisar la atención médica que se le dé, y que ésta sea proporcionada por un enfermero o enfermera profesional. Bueno, las acusaciones que hacen las hijas del maestro José Luis Cuevas se refiere a la mala atención y evidentemente pues ya un hombre de 89 años como lo es el maestro José Luis Cuevas, pues ya en estos momentos la lucha por las posesiones y la economía y el museo del propio José Luis Cuevas están pues prácticamente saltando a esta etapa. La artista Jimena Cuevas interpuso una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia para tener acceso y voz en los cuidados médicos de su padre. El artista José Luis Cuevas, quien estuvo hospitalizado casi 3 semanas, vemos una imagen de él en 2003, donde el pintor aparece con su hija y otras dos, la Mariana y María José, durante la constitución de la Fundación José Luis Cuevas. Bueno, pues ahí, amigos, nosotros sabemos que la problemática económica se va dando con la gente de economía y las gentes que tienen posesiones muy particulares. Bueno, pues también tenemos otra noticia trascendental aquí en México, amigos, gracias a Diana Cruz, que en estos momentos nos está presentando diversas fotografías del maestro José Luis Cuevas. Yo recuerdo hace algunos años tuve la oportunidad de conocer a Berta, la esposa de José Luis Cuevas, y al mismo José Luis Cuevas en un ciclo de conferencias que dio en la casa de la Primera Imprenta en la Ciudad de México, y tuvimos la oportunidad de platicar con él, y dentro de la entrevista que se le hizo, pues tuve la oportunidad de preguntarle: maestro José Luis, ¿qué opina usted de José Luis Cuevas después de José Luis Cuevas? Y le dije, me da mucha pena hacerle la pregunta, pero alguien tiene que trascender en algún momento de la vida. ¿Qué piensa usted que puede ser al futuro? Y él contestó que precisamente había dejado toda una serie de elementos, de hechos artísticos, sobre todo la creación de su museo, sus elementos en donde estaba pues la asociación, la Fundación José Luis Cuevas, que nosotros sabemos que hay un museo del maestro José Luis Cuevas allí en el centro histórico. Bueno, pues pasando a otro tema, pues ahora los grandes descubrimientos y las excavaciones que se están haciendo en México son trascendentales, y tenemos, bueno, al arqueólogo Sergio Gómez, que está trabajando en el proyecto Tlalocan, en el templo de Quetzalcóatl, precisamente a unos metros de esta pirámide, en donde pues ahora las noticias que aparecieron es que hay un Tlaloc 2. Bueno, el Tlaloc 1 fue un pequeño instrumento mecánico en donde se permitió la entrada a un corredor en el que se está excavando, y se permitió que un robot entrara para hacer un seguimiento de la ruta de lo que falta por excavar, que son 27 metros al interior del templo de Quetzalcóatl. Las propuestas que está haciendo el arqueólogo Sergio Gómez nos dicen que probablemente en este túnel, que tiene poco más de 100 metros y que ya llevan alrededor de 75 metros excavados, pues ha aparecido una serie de elementos
para poder determinar que al interior y llegando a una de las grandes salas que está bajo la estructura de la pirámide de Quetzalcóatl, debe de ser entierros de personajes muy importantes de la época prehispánica, probablemente del año 200 antes de nuestra era hasta el 750 de nuestra era, y que según Sergio Gómez dice que debe haber ahí el entierro de grandes personajes. Bueno, pues esperemos que sea así. Sin embargo, hay un hecho de que ha aparecido un gas muy determinante al interior de la cueva, en donde pues este gas argón produce el cáncer, y en el momento que se detectó a través de pues expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, grandes investigadores del Instituto de Investigaciones, pues determinaron cómo debían hacer un sistema para sacar este gas de este túnel. Y bueno, voy a mencionar algo. Dice: hallazgo: el túnel bajo el templo de la serpiente emplumada fue descubierto en 2003, se encuentra a 15 metros de profundidad y mide 120 metros de longitud. Importancia: la cámara principal ubicada al final del túnel podría contener los restos de importantes gobernantes teotihuacanos que hasta ahora no se han logrado localizar. Equipo de primera: en esta exploración se han utilizado equipos de última tecnología como un georradar que desde entonces logró identificar las 3 cámaras. Además, por primera vez en la historia de la arqueología mexicana y segunda en el mundo, fue utilizado un robot de exploración. Bueno, pues nosotros sabemos que en las pirámides de Karnak ya se utilizó un robot. Este fue construido por el Instituto Politécnico Nacional. Y dice así en otros aspectos: Tlaloc 2, el pequeño robot que ha sido preparado para explorar el último tramo del túnel que corre bajo el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán tendrá su prueba de fuego el próximo lunes. Será ese día cuando este nuevo robot recorra los últimos 35-40 metros dentro del conducto subterráneo, donde en los últimos días se han localizado importantes ofrendas que incluyen, entre otros objetos, fibras textiles entre 1900 a 2000 años en perfecto estado de conservación. Bueno, pues esperemos que en algún momento los siguientes trabajos, gracias Diana, porque nos está presentando en estos momentos imágenes de este túnel al interior de las excavaciones del proyecto Tlaloc de Sergio Gómez, y ahí vemos uno de los túneles muy importantes. Ustedes pueden ver a una distancia cada 7 metros había sido construido un muro para no permitir que pues algunos saqueadores de aquella época pudieran penetrarlo. Bueno, ahí estamos viendo parte de los elementos. Allí Diana nos está presentando este túnel donde están los muros correspondientes para la limitación, y se han ido quitando poco a poco en las excavaciones del arqueólogo Sergio Gómez. Ahí lo tenemos con una arqueóloga y él dando las explicaciones del contexto de este proyecto Tlaloc. Y bueno, pues será uno de los elementos más importantes que próximamente, la semana que entra, vamos a escuchar una conferencia en la Universidad Autónoma en la Universidad de la Ciudad de México. Vamos a escuchar a Sergio Gómez, espero que pueda estar con nosotros presente. Nos va a dar una plática de los avances que se tiene con esta cueva, en donde, bueno, pues la primera parte podemos decir que fue descubierta a través de un georradar. Bueno, pues pasamos a otro de los temas. Gracias Diana por esta parte de los elementos de la cueva Tlaloc, en donde se están haciendo estas investigaciones en la zona arqueológica teotihuacana. Bueno, también hay otro elemento cultural muy importante. Se van a hacer una serie de actividades en memoria del maestro Octavio Paz. Dice: a contrarreloj las celebraciones a Octavio Paz. Hoy se cumplen 15 años de la muerte del poeta y estamos a un año del centenario de su nacimiento, pero las grandes instituciones culturales del país aún no concretan su gran aportación para festejar el Premio Nobel de Literatura en 2014. Poeta es considerado el intelectual mexicano más importante del siglo XX. Bueno, evidentemente estamos extrañando al maestro Octavio Paz porque él era un
pues férreo crítico del sistema, pero además todos aquellos poetas que en un momento determinado venían a México eran pues prácticamente cuestionados por el propio maestro Octavio Paz. Ahí tenemos aquellos encuentros que hizo Televisa a través de comunicación, y bueno, los grandes poetas del mundo vinieron a concertaciones con él y grandes pláticas donde el maestro pues evidentemente pues tenía un conocimiento universal de la literatura internacional. Celebrar su centenario es una oportunidad para conocer sus múltiples facetas, para realizar también su crítica, para constatar cuando lo que dijo Paz aún nos concierne. Evidentemente el maestro Octavio Paz fue uno de los detractores muy fuertes en la etapa del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y recuerden ustedes, él era embajador en la India, y cuando viene el movimiento del 68, él protesta, se retira como embajador, y sobre todo se retira en el momento que el presidente Gustavo Díaz Ordaz va a ser nombrado embajador en Europa, y él renuncia a todo movimiento y regresa al país siendo un hombre de pensamiento de izquierda. Bueno, pues los hombres reflexionan, y en la última etapa del maestro Octavio Paz, cuando le entregan el premio Cervantes, él hace una serie de comentarios a favor de los norteamericanos, y su discurso fue precisamente en base a una, podríamos llamarle una extrema derecha en favor de los Estados Unidos. El análisis político del ogro filantrópico, todo aquel que quiere entender a México que hoy debería leerlo, amerita un festejo grande del gran escritor de México. Bueno, pues es parte de lo que acontece con esta conmemoración de los 100 años del nacimiento del maestro Octavio Paz. Premio Nobel en el 1990, el único de literatura que tiene México, murió el 19 de abril de 1998 cuando tenía 84 años. La conmemoración de los 15 años de su muerte permite echar una mirada sobre la manera de que el autor El laberinto de la soledad, El arco y la lira y Los hijos de Limo será recordado en 2014, año en que se cumple el centenario de su nacimiento. El poeta ensayista, considerado el intelectual mexicano más importante del siglo XX, nació el 31 de marzo de 1914 y se espera que el próximo año el Estado mexicano dedique en su honor un gran homenaje nacional. Sin embargo, las instituciones culturales del país aún no cuentan con un programa definido. Bueno, pues esto es parte de lo que sucede cuando estos grandes hombres desaparecen, y quiero mencionarles que tuve la oportunidad de ver la entrega del premio Nobel al maestro Octavio Paz en el momento que se le otorga, y fue verdaderamente impresionante, como dicen los españoles, apoteósico. Bueno, amigos, pues vamos a otro universo dentro de ello, y ahora vamos directamente a España. Hay algo que nos llama mucho la atención. Recuerden que España tiene problemas muy serios en estos momentos, y bueno, pues algunos somos admiradores de una de las mujeres cantantes más importantes en España, que es Isabel Pantoja, y bueno, pues ahora resulta que la señora, por haber tenido relación con uno de los directivos políticos más importantes en España, pues ahora es acusada esta llamada tonadillera acerca de esta relación, y la acusan de lavado de dinero. Bueno, esto es verdaderamente absurdo. La señora durante muchos años ha trabajado, sus propiedades están en base a los negocios que ella tiene y su trabajo como cantante. Dice: por lavado de dinero, Pantoja condenada, miércoles 17 de abril de 2013. La cantante fue sentenciada a 2 años de cárcel, pero no ingresará por carecer de antecedentes penales. Málaga. La tonadillera española Isabel Pantoja fue condenada ayer a 2 años de prisión por lavado de dinero, en un juicio que atrajo una gran atención mediática por sus protagonistas, la propia cantante y su exnovio, y el exalcalde de la localidad turística de Marbella, la exesposa de este. O sea, parece que había un triángulo ahí, pero lo importante es el hecho del manejo de una economía que no está probado. Y bueno, pues los hechos que estamos relatando en estos momentos tiene que obedecer a una gran propaganda mediática que está sucediendo en España, porque son los grandes distractores. Recuerden ustedes que el lunes pasado tuvimos la oportunidad de entrevistar al movimiento 15M, donde se estuvo hablando precisamente de los grandes problemas del sistema educativo que tiene en España en estos momentos, y esto es uno de los factores más importantes. Dice:
La Audiencia Provincial de Málaga juzgaba las actividades delictivas del que fuera alcalde de Marbella, lugar de vacaciones del jet set de internacional Julián Muñoz, y el lavado de dinero obtenido por este, así como por Pantoja y la ex esposa de Muñoz, Maite Saldívar. El exregidor fue condenado a 7 años de cárcel y conducido inmediatamente a prisión sin fianza, mientras que su ex esposa le fue una pena apenas de 3 años, 3 meses y 1 día. Bueno, pues estos son los grandes problemas que se están dando en España, amigos. Y sobre todo para nosotros, pues es muy importante que veamos cómo los distractores a través del gobierno español con el Partido Popular pues están dando que hablar y bueno, pues tienen que salir y se dan las ubicaciones de condenar a Isabel Pantoja a 3 años, pero no los va a pasar en la cárcel, sino en su casa. Bueno, pues vamos a un breve espacio de identificación de canal y regresamos con ustedes en un minuto, amigos. No se vayan, estamos en Tertulia Nocturna, recuerden, todos los viernes de 7 a 8 de la noche, y en estos momentos vamos a una identificación de canal. No se vayan, regresamos. Como poesía en la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, no más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón, el sol se fue y yo cantando tu canción. La soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó la ilusión. No viniste a mí, no supe hablar. Bueno, amigos, estamos aquí nuevamente, Proyecto 2013, todos los viernes de 7 a 8 de la noche, pues aquí en Tertulia Nocturna, haciendo comentarios en las noticias periodísticas. Y bueno, pues hoy prácticamente estamos tocando lo que es México, Distrito Federal, la República Mexicana con los problemas. Pero bueno, pues comentábamos fuera de cuadro, amigos, que la Universidad Nacional Autónoma de México pues ha tenido una serie de problemas en los últimos meses. Y podemos decir que hace aproximadamente unos años, cuando hubo la toma y los movimientos estudiantiles, pues la Universidad Nacional Autónoma de México estuvo prácticamente un año en huelga por parte de los estudiantes que
pedían que no se aumentara la cuota de inscripción, que hoy prácticamente se siguen pagando 20 centavos de la cuota de inscripción desde hace más de 50 o 60 años que esta cuota estuvo ubicada. Cuando los estudiantes no quisieron participar en el aumento porque iban a ser aproximadamente unos 500 pesos de inscripción, pues prácticamente se quedó paralizada la ciudad universitaria y todos las designaciones que se dieron en la Universidad Nacional Autónoma de México, y eso estuvo durante casi un año paralizada. Hoy nuevamente vemos que un grupo de llamados estudiantes, no sabemos cómo ubicarlos, si son estudiantes o son pseudo estudiantes, pues causaron problemas porque ya tomaron pues la rectoría de la universidad, y voy a leer algunos aspectos de lo que ha pasado en la universidad. Dice: de disturbios de diciembre a toma de rectoría. Uriel Sandoval, estudiante de la UACM, forma parte del grupo que mantiene tomado el edificio de la universidad. Durante los disturbios pasados del 1 de diciembre perdió un ojo y sobre todo el 6 de diciembre al salir del hospital lo vemos en una propuesta de información. No tiene caso que presentáramos a este personaje, pero sí el rector de la universidad, el doctor Narro, pues nos da una ubicación de lo que va a acontecer hacia el futuro con la Universidad Nacional Autónoma de México. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, afirmó que no habría impunidad en la toma de la rectoría por un pequeño grupo y se actuará a fondo y con apego a la legalidad. Dio a conocer que se están recabando todas las evidencias para acusar a quienes mantienen ocupado el edificio desde el viernes. Anoche, los inconformes condicionaron su salida a cambio de reinstalar a 5 estudiantes expulsados y de que haya desistimiento de las denuncias penales por la toma. Bueno, lo que nosotros sabemos, para no irnos tan largo en los comentarios, es que ya precisamente el departamento jurídico de la institución determinó que los estudiantes que han causado problemas y que fueron expulsados en su momento ya no van a ser admitidos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Son alumnos que no son bienvenidos y se seguirán todas las consecuencias por haber tomado la universidad, y le agradecemos a Diana Cruz que nos esté presentando imágenes del movimiento universitario. El rector afirma que reúne evidencias y actuarán con apego a la legalidad. No hay otra fórmula más que la de la denuncia, las actuaciones de las autoridades cuando se configuren los elementos para que esto suceda y la expresión de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los estudiantes y académicos rechazaron esta provocación que se ha estado presentando. Y bueno, pues ahí vemos en imágenes pues algunos de los elementos de la toma de la torre de rectoría con pancartas, y vemos a grupos de estudiantes que están en la parte inferior, y vemos ahí pues algunas de las fotografías que se han publicado en los periódicos, las pancartas que nos están dando la respuesta de la petición que quieren estos pseudo estudiantes, pero están causando muchos problemas y pensamos que abiertamente estos estudiantes están creando, en primer lugar, problemas en la universidad para después hacerlos extensivos hacia otras áreas. Y vemos que las denuncias que han aparecido en los periódicos y las fotografías, esperemos que por ahí nos pueda localizar Diana, una fotografía donde uno de los estudiantes está con un walkie-talkie comunicándose con alguien, y esto pues no cualquiera lo puede tener, quiere decir que hay directrices del exterior con estas personas que tienen estos walkie-talkie para comunicarse hacia el exterior y bueno, recibir las órdenes de retirarse o no retirarse, porque deben de estar apoyados por alguien al exterior. Esperemos que no sea el gobierno federal, porque en estos momentos pues crear una serie de problemas con los estudiantes, como lo está sucediendo con los educadores en la zona de Michoacán, en la zona de Guerrero y la zona de Oaxaca. Bueno, pues sabemos que la toma de las carreteras, la violencia que se dio hace precisamente unos días, y vamos a buscar los periódicos que nos dicen
acerca de este movimiento de los educadores. Y vamos ahora a la sección que corresponde a los maestros de Michoacán, a los maestros de Guerrero y Oaxaca, pues que están llevando cerca de 200,000 amparos contra la llamada reforma educativa. Y bueno, profesores de Chiapas iniciarán el 1 de mayo paro laboral por tiempo indefinido. También hoy se corrió la voz en la Ciudad de México de que el día 1 de mayo van a venir maestros de toda la República Mexicana y empezar los movimientos de protesta sobre esta llamada reforma educativa, que ya aquí lo hemos hablado y que no se ha hecho caso por parte de los maestros, y quizá se acrecentó mucho más el día de ayer en la protesta, porque hubo momentos de agresiones hacia los diputados tanto en la zona de Guerrero como en Oaxaca. Y dice así: integrantes de la sección 22 marchan en Oaxaca, entregarán a Gabino Cue pliego petitorio. En Guerrero continuarán las movilizaciones. Y estamos buscando precisamente los periódicos que nos hacen mención de este movimiento verdaderamente serio que se dio en la zona de Oaxaca, y que cada día se está complicando más. Y dice así los periódicos del periódico Excelsior del día 25, el día de ayer, jueves 25, y dice así: incendian Guerrero, destruyen sedes locales de partidos políticos, gobernación prevé el envío de federales al estado, integrantes armados con bombas molotov, tubos y piedras irrumpieron en los edificios del PRI, del PRD y del PAN y Movimiento Ciudadano de Chilpancingo. Michoacán también padeció caos. Normalistas y profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron camiones, bloquearon vialidades, se enfrentaron con policías, retuvieron a 3 uniformados y cercaron comercios en 4 municipios del estado, en demanda de plazas y en rechazo a la reforma educativa. Bueno, pues esto es parte, y estamos muy preocupados, se lo decimos abiertamente, amigos, porque el hecho de que se encienda un movimiento y la represión por parte del Ejército o la Policía Federal en contra de estos profesores, pues nosotros hacemos un llamado y una exhortación para que se esté previniendo contra estos elementos que a lo mejor no son los educadores, y son gente que haya sido mandada para crear problemas en la zona. Y pues también hemos visto en el caso de fotografías donde dice furia magisterial en Guerrero, y vemos a personas destruyendo el busto de Plutarco Elías Calles, y esto determina, y aquí estamos ya, Diana nos está haciendo favor de poner algunas imágenes muy importantes de los maestros en Michoacán. Vamos ahora a la zona de Guerrero. Docentes y grupos sociales causaron destrozos en Chilpancingo, en las sedes estatales del PRI, PAN, PRD y en oficinas de gobierno, en protesta por el rechazo al Congreso local a aprobar sus reformas, a no aprobar sus reformas. Esto es prácticamente lo que aconteció en este lugar. Se les ha pedido, y recuerdan ustedes que los primeros programas que nosotros tuvimos aquí, hicimos un análisis de los candidatos a la presidencia, como el señor Cuadri, la señora Josefina Vázquez Mota y el señor Enrique Peña Nieto, ahora presidente de este país, en donde lo primero que tenía que hacerse es simple y sencillamente hacer una convocatoria para que los maestros expusieran cuáles eran todos los problemas que ellos tenían, y la exposición de los problemas para ver cómo se podía solucionar y darle una ubicación a la llamada reforma educativa, pues es precisamente metodologías, sistemas de evaluación, sistemas de capacitación que son muy importantes para los educadores. Dice así: el Congreso local, para que aprobara sus reformas, el gobernador Ángel Aguirre informó que se liberaron órdenes de aprehensión contra líderes de esta comisión de profesores en Guerrero. Y bueno, pues cada día está creciendo más, porque de los 3 estados, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, se van a presentar en el Distrito Federal próximamente para continuar con estos elementos de rechazo hacia la llamada reforma educativa. Y bueno, pues de este problema saltamos a otro abiertamente, porque después de que la señora Robles
secretaria de Desarrollo Social, al llegar al Palacio Antiguo del Palacio del Ayuntamiento en la Ciudad de México, pues se descubrió que siendo ella la secretaria de Desarrollo Social, pues se habían girado fuertes cantidades de dinero al estado de Veracruz, y resulta que esto los estaban utilizando pues para hacer propaganda política. Y recuerden ustedes que hay un proyecto que se llama Contra el Hambre, y bueno, pues a la señora ahora ya se debe de presentarse precisamente en la Cámara de Diputados para dar una versión, y bueno, pues evidentemente los cuestionamientos que se le han hecho a la señora Robles por este hecho, ella dice que no tiene ningún compromiso y que lo que ella ordenó fuera que se repartiera este dinero para las comisiones a terminar con el hambre en diversas zonas de la República Mexicana. Y también Miguel Ángel Mancera, pues siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, y en combinación con Cedesol, con la señora Robles, secretaria de Desarrollo, pues han hecho un plan y un proyecto de trabajo para que aquí en la Ciudad de México, en varias delegaciones, se reparta ese dinero para todas aquellas personas que no tienen posibilidad económica para alimentarse bien. Y aquí vemos donde dice: retrasan la cruzada para que el programa federal entre a la ciudad, deberá discutirse primero en las mesas técnicas, y se habla de cómo debe de ser distribuido este proyecto en la Ciudad de México. Y dice así: reunión gobierno del Distrito Federal, Cedesol del Distrito Federal con la señora Robles, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, flanqueado por los delegados Noria Arias de la Gustavo Amadero, Marisela Contreras de Tlalpan, Leonel Luna de la Álvaro Obregón y Jesús Valencia de Iztapalapa. Son los 4 delegados que se reunieron con el doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, para poder determinar cómo va a ser distribuido ese dinero. Y dice así: durante la reunión se acordó no aplicar el programa hasta que se realicen mesas técnicas de intercambio de información. Bueno, ¿por qué surge esto? Porque precisamente al ir el señor Enrique Peña Nieto al sureste de México, se reunieron con jefes de gobernadores, con jefes presidentes municipales de la zona, y ahí fue donde se hizo la denuncia de esta distribución de economía para favorecer en las próximas elecciones al Partido Revolucionario Institucional. Y entonces el señor Enrique Peña Nieto defendió a la señora Robles, y bueno, de ahí en adelante estuvo a punto de romperse el pacto por México con los partidos, Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Y esto ha retrasado verdaderamente pues algunas de las acciones. Sin embargo, pues creo que la primera parte de la exposición que hizo el señor Enrique Peña Nieto pues se expuso de sobremanera, dando a conocer pues este hecho y defendiendo a la señora Robles de las acusaciones por la utilización del dinero para otras acciones. Y bueno, amigos, vamos a otro de los temas que nos parece muy interesante que se están dando en el mundo. Y recuerden ustedes que hace unos días hubo uno de los grandes problemas en los Estados Unidos, en donde ahora pues prácticamente este problema de una bomba que se puso al término de un evento deportivo, pues causó la muerte hasta este momento de 3 personas, pero que los norteamericanos, los estadounidenses, pues saben que 2 hermanos fueron ya en estos momentos heridos por ser los acusados directamente de ser los ejecutores de la producción de estas bombas y de las muertes. Por lo tanto, pues el FBI en los Estados Unidos ha determinado otras acciones que tenían planteadas hacia el futuro. Pero bueno, nosotros no hemos visto más que la etapa donde ellos van caminando, estos 2 hermanos chechenios, que supuestamente fueron los que colocaron unas mochilas negras donde había las bombas y que causaron heridos muy fuertes, que han sido muchos de ellos amputados, y los 3 fallecidos, entre ellos un niño. Y bueno, pues en realidad no nos han presentado las imágenes de la colocación de estas mochilas negras en el lugar del accidente. Sin embargo, ya se les acusa que tenían
otras acciones. Y esto ha repercutido no solamente en los Estados Unidos, sino que ha repercutido en Canadá, porque también se detuvieron a otros supuestos gente que iban a causar problemas, y también en España se han detenido a otras personas. Parece que hay un síndrome de persecución en contra de estos movimientos de liberación por parte de terroristas en diferentes partes del mundo. Sin embargo, en los Estados Unidos se acaba de aprobar el museo correspondiente a la biblioteca de los presidentes, en el caso de George Walker Bush y su padre Bush, que los dos fueron presidentes de los Estados Unidos. Dice: Obama lo reconoce, reforma migratoria. El presidente de Estados Unidos destacó el esfuerzo de su antecesor George W. Bush por resolver el problema migratorio, afirmando que el fracaso del exmandatario en el tema abrió el camino para una nueva ley. Y estamos viendo por primera vez en la historia de los Estados Unidos pues a 5 expresidentes que se encuentran vivos todavía, y hasta las esposas de ellos se presentaron, y bueno, gente que ha participado en la historia del mundo, como lo fue George Walker Bush y su mismo padre, y sobre todo, bueno, pues las esposas de todos ellos. Dicen: primeras damas, Michelle Obama, actual primera dama de los Estados Unidos, acompañada de sus antecesoras Laura Bush, Hillary Clinton, Barbara Bush y Rosalind Carter durante la inauguración del Centro Bush en Dallas, Texas. Bueno, pues es parte de lo que se hace en los Estados Unidos después de un número determinado de años, que pueden ser 8 o 10 años, se inauguran las bibliotecas donde está toda la historia del resultado de cada uno de estos hombres en la historia de los Estados Unidos. Vamos a esperar cuál va a ser el resultado a través de los comentarios que haga cada uno de ellos. Y tenemos el caso del presidente Barack Obama. Dice así: nadie puede estar completamente listo para este oficio. Estados Unidos necesita líderes que estén dispuestos a enfrentar las tormentas. Eso es lo que George W. Bush decidió hacer. George W. Bush está cómodo en su propia piel, sabe quién es un buen hombre. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Creo que la libertad es un regalo de Dios y la esperanza de todos los corazones humanos. Siempre creeré que nuestros mejores días están por llegar. El derrocamiento de Saddam Hussein fue la decisión correcta, no solo para nuestra propia seguridad. George Walker Bush, expresidente de los Estados Unidos 2001-2009. Me gustó que el presidente George Walker Bush, y me gustó cuando tuvimos desacuerdos. Gracias por mantener a Estados Unidos como una nación de inmigrantes. He visto los rostros de millones de personas que están vivas gracias a él. Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, 1993-2001. Bueno, creo que en la siguiente etapa vamos a tener a Hillary Clinton como probable presidenta de los Estados Unidos. Recuerden ustedes que ya fue pues secretaria de Estado. Se ha retirado supuestamente porque está enferma, pero creemos que se está preparando para ser la siguiente contendiente, tanto de los demócratas como los conservadores que se tienen en los Estados Unidos, y la señora Hillary Clinton, que nosotros pensábamos que iba a ser la presidenta de los Estados Unidos, más no Barack Obama, sino que probablemente hubo un arreglo ahí especialmente entre ellos, para que primero fuera Barack Obama y después Hillary Clinton. Bueno, pues esto es parte de lo que podemos decir de lo que está aconteciendo en los Estados Unidos, y sobre todo pues estos grandes movimientos de conservación de la seguridad nacional por parte de los Estados Unidos. Y las fotografías donde aparecen estos 5 presidentes me parece que son fotografías históricas que nos permiten que estos gobernantes de los Estados Unidos, como muchos otros gobernantes del mundo, es muy difícil que puedan volverse a ver juntos en algunas ceremonias. Antiguamente, en la toma de posesión de uno de los presidentes en este país, pues se reunían los exmandatarios estar presentes en la toma de posesión. Después de que el presidente Carlos Salinas de Gortari dejó al país como lo dejó, pues prácticamente no se volvió a ver a ninguno de los expresidentes en la toma de posesión en la Cámara de Diputados. Bueno, también podemos pasar a otro tema
como es la beatificación de Óscar Arnulfo Romero, obispo asesinado en 1980. Y ustedes saben que en Centro y Sudamérica, pues muchos obispos, muchos cardenales, pues se han dedicado al apoyo de las grandes revoluciones, y precisamente Óscar Arnulfo Romero fue asesinado en la iglesia en el momento que estaba él celebrando una misa. Y bueno, pues fue bastante fuerte lo que acontece con él. Ahora pues el Papa Francisco rompió las estructuras después de 10 años para llevarlo a los altares a este hombre, y nos parece muy interesante porque Óscar Arnulfo Romero pues es un hombre que merece estar en los altares, ya que pues ayudó mucho a su pueblo, y sobre todo los grandes asesinatos por los militares en estos países en Centro y Sudamérica. Bueno, nosotros tuvimos aquí a un obispo muy importante en la zona de Chiapas. Desgraciadamente él falleció, pero tuvimos a otros que estuvieron precisamente en la estructura para apoyar al pueblo, como lo fue Fray Juan de Zumárraga en su momento. Bueno, amigos, pues estamos terminando el programa y les agradecemos de sobremanera que ustedes nos hayan escuchado, nos hayan seguido. Queremos agradecerles a estos países en Europa y en los 5 continentes que nos han escuchado constantemente de 7 a 8 de la noche todos los viernes en Tertulia Nocturna. Y bueno, pues como siempre estaremos aquí el próximo viernes. Recuerden ustedes que el próximo lunes vamos a tener aquí de 6 a 7 de la noche pues a nuestros amigos los pitagóricos en su programa mensual. Y recuerden ustedes, todos los miércoles de 5 a 9 de la noche estamos aquí en Conciencia Planetaria Internacional, y regresamos en la próxima semana. Recuerden ustedes que estaremos aquí como siempre en comunicación, proyecto en Planeta 2013, y estamos aquí en Alternativa México, Conciencia Planetaria Internacional y Tertulia Nocturna. Les agradecemos a ustedes, solamente les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, allá donde quiera que nos vean, y sobre todo agradecemos a Diana Cruz su participación desde el punto de vista técnico. Se despide de ustedes Carlos Jiménez Hidalgo.